en una isla desierta donde una solitaria torre de vigilancia se recorta contra un horizonte cubierto de niebla, vive un hombre calvo que ahora utiliza el nombre de Mason. Desde la distancia, observa en silencio cómo una embarcación de suministros se aproxima lentamente a la orilla, transportando las provisiones que necesita para toda la semana. Ese bote representa su único vínculo con el mundo exterior. Cuando finalmente atraca, un hombre le pide a su joven sobrina, llamada Jessie, que lleve los paquetes hasta la casa en la isla. La niña se acerca con cautela, deja los víveres frente a la puerta y, como gesto amistoso, añade un pequeño obsequio. Es evidente que intenta acercarse a aquel enigmático habitante. Sin embargo, Mason no muestra la menor intención de responder. Permanece oculto entre las sombras, evitando cualquier contacto humano. Ante su silencio, Jessie no tiene más opción que marcharse. Esa escena se repite durante varios meses. La rutina solitaria y monótona de Mason se hace cada vez más evidente. Día tras día, vive aislado en su casa en medio de la isla, acompañado únicamente por su fiel perro. En esa existencia gris y repetitiva, el ajedrez se convierte en su único refugio, una distracción que le permite olvidar por momentos el mundo exterior y las cargas que pesan sobre su conciencia. El tiempo transcurre en silencio hasta que, un día, Jessie regresa con el envío habitual. Esta vez decide no ignorarlo. Pronuncia su nombre en voz alta, obligándolo a salir de la casa para preguntar qué desea. Aprovechando la oportunidad, la niña expresa la frustración acumulada durante meses. Cada vez que llevaba suministros, dejaba también un pequeño detalle, y jamás recibió una respuesta. Mason, distante y tajante, le comunica que no es necesario que vuelva después de ese día. Sus palabras frías hieren profundamente a Jessie, quien cuestiona su actitud. Mason no ofrece explicación alguna y cierra la puerta sin más. Dolida, la niña regresa al bote de su tío. En ese preciso instante, una violenta tormenta se desata. El viento ruge con furia y las olas se elevan con violencia, convirtiendo el mar en un caos incontrolable. En medio del desastre, la pequeña embarcación es volteada por la fuerza del agua. Jessie lucha por mantenerse a flote, pero termina siendo arrastrada por la corriente. Desde el interior de la casa, Mason presencia todo a través de la ventana. Sin dudarlo, corre hacia su propio bote y se adentra en el corazón de la tormenta. Bajo la lluvia cegadora y el embate del viento, se lanza al agua y nada con todas sus fuerzas hasta alcanzar a la niña. Al llegar a ella, descubre con horror que el tío de Jessie ha desaparecido, tragado por las corrientes y ahogado por el temporal. Sin tiempo para lamentaciones, Mason logra subir a Jessie al bote y comienza a reanimarla con desesperación. Tras unos segundos de angustia, la niña tose con violencia, expulsa el agua y recupera la conciencia. De regreso en la casa, Mason vigila el estado de la tormenta, mientras Jessie está acostada, recuperándose. Se ve obligado a comunicarle que su tío no sobrevivió. La noticia la destroza. Jessie se derrumba en llanto ante una pérdida tan repentina. A la mañana siguiente, Mason examina nuevamente la herida y comprende que es más grave de lo que pensaba. La limpia y venda con cuidado, aunque sabe que sus recursos son limitados. Durante la conversación, Jessie revela que además de su tío, no tiene ningún otro familiar. Ambos dependían el uno del otro. Mason no se sorprende, pues el hombre fallecido era en realidad su antiguo amigo. Habían servido juntos en la marina y compartido situaciones límite en numerosas ocasiones. Tras revelar ese pasado en común, Mason retoma sus tareas diarias, dejando a Jessie sola en la casa. Mientras él está fuera, la niña revisa el lugar y encuentra un cuchillo, que decide conservar como medida de protección. Esa noche, Mason despierta al escuchar sus gritos provocados por una pesadilla. Cuando intenta tranquilizarla, Jessie, presa del pánico, le apunta con el cuchillo. Mason mantiene la calma y logra serenarla con paciencia. Incluso le enseña cómo sujetar correctamente el arma y algunas nociones básicas de defensa personal, demostrando que, bajo su apariencia fría, existe una genuina preocupación por su bienestar. Con el paso de los días, Mason comienza a cuidar de Jessie como si fuera su propia hija. Se ocupa de su alimentación, de su descanso y de que nada le falte. La niña se adapta poco a poco a la vida en la isla y entabla una relación cercana con el perro.
Al verla jugar, Mason experimenta una alegría sencilla que hacía mucho no sentía. Jessie descubre que el animal no tiene nombre y decide llamarlo Tommy, un nombre cálido que Mason acepta sin objeciones. Además, la niña demuestra tener habilidad para el ajedrez, algo que sorprende gratamente al hombre. No obstante, esa tranquilidad dura poco. Una semana después, al revisar nuevamente la herida, Mason nota que la inflamación no ha disminuido. Comprende que necesita medicamentos y atención médica adecuada. Sin alternativa, decide abandonar la isla temporalmente. Se dirige en bote al pueblo más cercano en busca de suministros médicos. En la tienda del continente, mantiene la cabeza baja para ocultar su rostro y evita las cámaras de seguridad con movimientos discretos, como si se tratara de un hábito arraigado. Cada gesto es cauteloso, calculado para no dejar rastro. Mientras tanto, al otro lado del océano, en una tensa audiencia del gobierno británico, Manny Ford, exdirector del MI6, es interrogado con dureza por parlamentarios acerca de un programa secreto, denominado EVA. Se trata de un sistema de vigilancia ilegal que intercepta comunicaciones telefónicas a escala global para proporcionar información de inteligencia al MI6, violando la privacidad de millones de personas. A pesar de las acusaciones, Manny Ford defiende su creación argumentando que ha evitado numerosos atentados y salvado incontables vidas. Sin embargo, el tribunal ordena su cierre inmediato. Tras la audiencia, Manny Ford se reúne con la primera ministra. Ella reconoce el valor estratégico del proyecto, pero, ante la proximidad de elecciones, no puede respaldarlo públicamente. Le solicita discreción hasta que pase el proceso electoral, permitiendo que el programa continúe en secreto por un breve tiempo, siempre que él se retire del foco público. De vuelta en el continente, Mason adquiere también ropa nueva para Jessie. Al salir de la tienda, atraviesa sin querer el encuadre de un grupo de celebridades que graban un video, sin imaginar que ese simple momento podría tener consecuencias inesperadas. Mason ignora por completo que el video en el que apareció fue recopilado y analizado por el sistema EVA del MI6. En cuestión de segundos, el programa escanea su rostro y activa una alerta inmediata. La información llega directamente a Roberta, la nueva directora del MI6. Al revisar el expediente, descubre que Mason figura como un terrorista internacional, responsable de una serie de atentados sangrientos. Sin vacilar, ordena desplegar un grupo especial con la instrucción de capturarlo a cualquier costo. A la mañana siguiente, Mason termina de limpiar y vendar la herida de Jessie con sumo cuidado. La niña, por su parte, se muestra entusiasmada con la ropa nueva que él le compró. Después de días oscuros, una sonrisa sincera ilumina su rostro. Al caer la noche, ambos comparten la cena en una aparente calma. Sin embargo, el instinto de soldado experimentado de Mason se activa cuando percibe ruidos inusuales en el exterior. Se asoma por la ventana y detecta una embarcación que se aproxima a la isla. En ella viajan varios agentes fuertemente armados. En cuanto pisan tierra, Mason pone en marcha las trampas que había preparado con antelación. En cuestión de segundos, varios hombres caen abatidos. El resto entra en caos mientras los sistemas defensivos de Mason los neutralizan uno por uno. Uno de los agentes logra ubicar su posición y abre fuego, hiriéndolo. A pesar del impacto, Mason no se detiene. Se lanza directamente al combate cuerpo a cuerpo y, gracias a su velocidad y precisión letal, supera a todos sus adversarios. Durante el enfrentamiento, uno de los hombres intenta acercarse a Jessie. Tommy, el perro, percibe el peligro y se abalanza para protegerla, pero un disparo frío termina con su vida al instante. Al ver caer al animal, Jessie, impulsada por la rabia, corre hacia el agresor, quien la sujeta y la arrastra. Mason, manteniendo la calma, elimina a los últimos atacantes, y al ver a la niña en peligro, dispara con precisión y libera a su captor. Sin perder tiempo, le indica que deben abandonar la isla de inmediato. Ambos suben al bote, dejando atrás el único refugio que habían conocido. En la sede del MI6, Roberta observa la operación en tiempo real y queda impactada. Resulta evidente que no están frente a un terrorista común. Comprendiendo que la amenaza supera cualquier previsión, toma una decisión arriesgada. Moviliza a Workman, uno de los agentes más peligrosos de la organización, para que se una a la persecución.
Mientras la embarcación avanza mar adentro, Jessie nota que la herida de Mason sangra sin detenerse. Preocupada, pregunta quiénes eran los hombres que los atacaron. Mason responde con pocas palabras, describiéndolos como fantasmas de su pasado que han regresado. Sin ofrecer más detalles, le entrega un arma y le enseña rápidamente cómo utilizarla en caso extremo. Buscando atención médica antes de que sea demasiado tarde, se dirigen a una casa cercana. Mason entra con discreción para buscar suministros, pero es descubierto por un joven. Instantes después, aparece el padre del muchacho, apuntándole con un arma y generando una tensión insoportable. Jessie interviene y encañona al hombre para equilibrar la situación, aunque deja claro que no desean hacer daño y suplica ayuda para atender la herida. Tras unos segundos de duda, el padre acepta asistirlos. Al mismo tiempo, en el MI6, uno de los miembros del equipo de Roberta descubre una revelación alarmante. El perfil terrorista asignado a Mason por el sistema EVA no le pertenece. Alguien intercambió identidades de forma deliberada. Además, su expediente oficial fue borrado por completo. Todo indica que Mason no es un terrorista, sino un antiguo agente del MI6. Roberta queda atónita y comprende que necesita respuestas, las cuales solo puede obtener de Manafort. Por su parte, Manafort también recibe información de que Mason sigue con vida. Sin dudarlo, transmite una orden directa a Workman. En cuanto lo localice, debe eliminar tanto a Mason como a la niña que lo acompaña. De regreso en la casa, el padre termina de tratar la herida. Cuando Mason se dispone a marcharse, percibe que algo no encaja. El hijo del hombre había llamado en secreto a la policía. Mason les advierte que se oculten, pues fuerzas armadas ya han rodeado la zona. Desde la central del MI6, Roberta supervisa cada movimiento. Cuando los agentes avanzan, el padre entra en pánico e intenta huir con su hijo. En ese instante, un disparo certero resuena. Workman, apostado como francotirador, ejecuta al padre sin vacilación. Mason logra rescatar al muchacho y se repliega junto a Jessie detrás de la casa. Sin otra opción, enfrenta a los oficiales restantes. Los desarma uno por uno, toma sus armas y roba un vehículo para escapar. Workman inicia la persecución disparando sin descanso. Mason responde con audacia. Maniobra con precisión y embiste el automóvil de su perseguidor, enviándolo fuera de la carretera antes de huir a toda velocidad. Durante la huida, Roberta confronta directamente a Manafort y exige conocer la verdadera identidad de Mason y el motivo de la eliminación de su expediente. Ante la presión, él revela la verdad. Años atrás, creó una unidad ultrasecreta llamada Black Hawk. Mason fue su primer agente, un ejecutor de élite especializado en eliminar objetivos de alto riesgo, sin cuestionar órdenes. Todo cambió cuando recibió la misión de asesinar a un funcionario extranjero, considerado una amenaza para la seguridad nacional. Mason se negó, sin explicar sus razones. Manafort interpretó su negativa como traición. Advierte a Roberta que Mason es uno de los agentes más letales que haya entrenado y que, para detenerlo, será necesario desplegar todos los recursos disponibles. Aunque aparenta estar de acuerdo, Roberta desconfía profundamente de él y ordena investigar más a fondo. Entonces sale a la luz la verdad más perturbadora. El supuesto objetivo era en realidad un científico que investigaba un tratamiento contra el cáncer de acceso libre para todo el mundo. Manafort había ordenado su eliminación a petición de corporaciones farmacéuticas, que perderían miles de millones si ese descubrimiento se hacía público. Esa fue la razón por la que Mason rechazó la misión y decidió apartarse del MI6. Al mismo tiempo, a través del sistema de cámaras, Manafort comprende que Roberta ya conoce toda la verdad y que no se detendrá con facilidad. En otra parte, Mason y Jessie continúan su huida por carretera. Durante el trayecto, la niña pregunta si se dirigen a la casa de su familia. Mason responde en voz baja que no tiene familia. Para él, los lazos familiares solo representan debilidad y vulnerabilidad. Además, si desea que Jessie esté a salvo, no puede permitir que ella se vea arrastrada aún más al peligro que lo rodea. Ambos llegan a una iglesia donde se encuentran con el padre Owen, antiguo compañero de Mason y ex experto en informática del MI6. Owen queda atónito al ver aparecer a Mason acompañado de una niña.
Mason explica de manera breve que Jesse simplemente estuvo en el lugar equivocado en el momento equivocado. Sin perder tiempo, los tres comienzan a trabajar para infiltrarse en el sistema EVA. Gracias a ello, Owen descubre la verdadera razón por la que el MI6 persigue a Mason con tanta insistencia. Su nueva identidad fue expuesta y vinculada deliberadamente al perfil de un terrorista internacional. Todas las pistas conducen a una sola persona, Manny Ford. Consciente de que no hay marcha atrás, Mason le pide a Owen que proteja a Jesse, mientras él se encarga de eliminar la amenaza desde la raíz. Owen se niega en un principio, reacio a involucrarse más en esa espiral mortal. Sin embargo, Jesse nota los medicamentos contra el cáncer que Owen lleva consigo y reconoce el tratamiento, pues su madre falleció a causa de esa enfermedad. Ante la mirada sincera de la niña, Owen admite que fue diagnosticado con cáncer 5 meses atrás. La noticia golpea a Mason, quien no puede ocultar su tristeza por su viejo amigo. Finalmente, los tres toman una decisión arriesgada: buscar a Shun, un criminal notorio, pero el único que aún podría ayudarlos. Cuando Owen sale a preparar el vehículo, Mason percibe que algo no encaja. En el siguiente instante aparece Workman. El enfrentamiento entre ambos es inevitable y brutal. Dos asesinos de élite, entrenados al máximo nivel, se enfrentan con la intención de acabar con el otro. Tras una lucha intensa a corta distancia, Mason logra herir a Workman y aprovecha para huir junto a Jesse y Owen. Aunque Workman los persigue con ferocidad, no consigue alcanzarlos. Durante la escapada, Jesse pregunta quién era aquel hombre tan peligroso. Owen explica que Workman es prácticamente una versión más joven de Mason, su reemplazo dentro del MI6, continuando el trabajo letal que él solía realizar. Más adelante, Mason lleva a Jesse a la ciudad para reunirse con Shun. Cuando quedan a solas, la niña pregunta por qué no puede quedarse con él. Mason le explica que el peligro que lo persigue es demasiado grande y que la única forma de ponerle fin es destruir su origen. Jesse, consciente de que no logrará hacerlo cambiar de opinión, le toma la mano y le pide que prometa regresar con vida. Mason guarda silencio, incapaz de asegurar algo que no depende por completo de él. Al caer la noche, ambos ingresan a un club nocturno lleno de gente. Las cámaras de seguridad captan sus rostros y activan una alerta automática. En distintos puntos, tanto Manny Ford como Roberta reciben la notificación y envían a sus equipos al lugar. Dentro del club, Shun se sorprende al ver a Mason en persona. Sin rodeos, Mason exige que organice el traslado de Jesse a España, con una nueva identidad y suficiente dinero para que pueda vivir lejos de todo peligro. Al principio, Shun se niega, pero Mason revela que su hacker posee información detallada sobre los contenedores donde Shun oculta a jóvenes en los puertos. Si no coopera, esos datos serán enviados al MI6, lo que significaría la caída total de su imperio. El rostro de Shun cambia de inmediato y acepta organizarlo todo. Mientras se preparan los documentos, Jesse no puede ocultar su dolor. Le duele saber que Mason planea enviarla lejos y sola. Poco después, Shun regresa con un pasaporte nuevo y dinero en efectivo, además de un contacto en el puerto que garantizará su salida segura hacia España. Sin embargo, al salir del club, las fuerzas de Manny Ford y de Roberta irrumpen simultáneamente y rodean el edificio. Mason actúa sin titubear. Se mueve con precisión devastadora, neutralizando a cada agente que se interpone en su camino. El suelo del club pronto queda cubierto de cuerpos. En medio del caos, un oficial logra capturar a Jesse y la introduce a la fuerza en una furgoneta negra. Mason contacta de inmediato a Owen, quien hackea las cámaras de seguridad, para guiarlo hasta la ubicación exacta del vehículo. Mason avanza imparable, eliminando obstáculos hasta rescatar a la niña, que se encuentra aterrada. Ahora Jesse comprende la magnitud del peligro que siempre los rodeó. La persecución continúa hasta el puerto, donde los hombres de Shun esperan con una embarcación. Mason le asegura a Jesse que en España estará a salvo. Con la voz entrecortada, la niña afirma que, además de su tío, él es lo único parecido a una familia que tiene. Mason la mira fijamente y le asegura que todo saldrá bien. En ese instante se escucha un disparo. Mason empuja a Jesse hacia el bote y los hombres de Shun zarpan de inmediato, alejándola de ese escenario mortal.
Al darse la vuelta, Mason ve acercarse a Workman y decide enfrentarlo en combate singular, sin armas de fuego. Los dos agentes más letales del escuadrón Black Hawk se enfrentan en una lucha feroz. Aunque Mason es mayor, demuestra que la experiencia pesa más que la juventud. Con un tubo metálico asesta el golpe final y termina con la vida de Workman. Después se aleja del puerto y desaparece en la oscuridad. Al día siguiente, en su residencia privada, Manny Ford descubre que todos sus guardaespaldas han sido eliminados. Comprende de inmediato quién es el responsable. Reconoce que Mason fue la herramienta más perfecta que jamás tuvo, pero lamenta que ya no obedezca órdenes. Intenta persuadirlo proponiendo una nueva alianza basada en poder y dinero, insinuando que aún pueden manipular al MI6 y obtener contratos lucrativos. Mason rechaza la oferta con frialdad. Si su único objetivo hubiera sido matar por dinero, habría elegido convertirse en mercenario y no en agente del MI6. Colaborar nuevamente con alguien como Manny Ford sería firmar su propia sentencia. Sin más palabras, dispara y acaba con él, poniendo fin a la persecución que lo había marcado. Un mes después, en España, Jessie se encuentra sentada sola en un pequeño restaurante. Mientras tanto, Roberta la sigue discretamente a través del sistema EVA, convencida de que Mason no la abandonaría del todo. Fuera del local, Mason deja en silencio un regalo para la niña, una pieza de ajedrez, la reina. Luego se marcha con una leve sonrisa de satisfacción. Dentro del restaurante, Jessie recibe el obsequio y sonríe con alegría, comprendiendo que Mason sigue con vida. Así concluye la historia. Espero te haya gustado el video.